El acta de la sesión cuarta queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión quinta se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Ordinario 493 de la Tesorera General de la República, a través del cual da respuesta a oficio 22 de esta comisión, por el que se le solicitó informar sobre morosidades y o deudas tributarias o fiscales que mantiene la Fundación Julio Ortúzar Rojas. Ordinario 409 del Subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 29 de esta comisión, por el cual se solicitó presentar a la comisión una propuesta formal respecto de las acciones concretas que se adoptarán para entregar una pronta solución a la situación que viven los alumnos de la sede de Melipilla en la Universidad del Pacífico, quienes tienen serias dificultades para reubicarse en instituciones de educación superior de Santiago por problemas de lejanía y transporte. Ordinario 410 del Subsecretario de Educación, a través del cual da respuesta a oficio 31 de esta comisión, por el que se solicitó informar respecto de los efectos que producirá la revocación de la personalidad jurídica de la Universidad del Pacífico y cómo ella podría afectar la gestión de un administrador de cierre. Copia de correo electrónico dirigidos por la exalumna de la Universidad Iberoamericana, María Cecilia Rojas, al Ministerio de Educación y a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en lo que solicita ayuda por cheques cobrados y protestados por esa universidad por un curso que no fue realizado. Agrega que el banco entró en proceso judicial contra su persona. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Se abre la palabra sobre la cuenta. ¿Varios? Diputada Rojas. Gracias, presidente. Creo no haberlo escuchado en la cuenta, por eso lo pongo de nuevo como varios. Saber si hay novedades respecto de el retiro de documentos por parte de los estudiantes y egresados de la Universidad del Pacífico. Me parece que es un punto de urgencia, por lo tanto quisiera saber si hay o no novedades sobre eso. Quizá la pregunta de la diputada Rojas podría ser respondida por el señor Vargas, a quien le agradecemos por estar presente nuevamente. Presidente, por su intermedio, simplemente mencionarle a la diputada que el administrador de cierre ya asumió y es él quien está abocado a la tarea de, entre otras cosas, velar porque la institución pueda nuevamente empezar a entregar los antecedentes académicos que son requeridos por parte de los estudiantes. Es cuanto puedo informar a ese respecto, presidente. Diputada Rojas. Gracias. Espero que esto tenga pronta solución porque es urgente. Yo quisiera saber si es que al administrador de cierre lo invitamos o no. Ya, yo pediría el acuerdo para que lo invitemos de manera permanente, porque creo que él tiene muchas de las respuestas que buscamos. Pero él verá si... Pero él administra su agenda. ¿Otro varios? ¿No? Bueno. Corresponde entonces invitar a una de nuestras invitadas, la ex jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, señora Alejandra Contreras Altman, quien ya se encuentra con nosotros. Tiene alrededor de 10 a 15 minutos para exponer y luego haremos una ronda de preguntas al caso. Bueno, ahora sí. Ajá. Vale. No hay problema, yo hablo fuerte, sí. Bueno, lo primero es agradecer la invitación, saludar a todos los diputados presentes y diputadas presentes por su intermedio, presidente. Y bueno, voy a demorarme muy poquito, son unas 10 láminas, pero me pareció que era más ordenado hacer la presentación así para poder entregar toda la información. Partí con una cosa más genérica de antecedentes, entendiendo que esta comisión está situada en el contexto de los aspectos regulatorios, ¿verdad? Dado que es el caso de una institución que está con una situación financiera compleja, una crisis y actualmente en una situación de cierre. Entonces me he centrado básicamente en estos aspectos que tienen que ver con regulación y con los antecedentes vinculados a ello en el periodo anterior, que fue el que me correspondió a mí estar en el gobierno. Recordar que durante el periodo anterior, a través de la División de Educación Superior, es una etapa en que se realiza una gran cantidad de investigaciones respecto a instituciones de educación superior por diversas causales. En ese periodo se realizaron 11 investigaciones, refería a 9 universidades,
Y además de eso, de esas 11 investigaciones, 2 de ellas resultaron en el decreto de cierre de 2 instituciones, como es públicamente conocido, ¿verdad? El caso de Arcis y el caso de la Universidad Iberoamericana, que me correspondieron a mí precisamente estar en esa etapa final, digamos, del cierre de estas instituciones. Adicionalmente, una de ellas concluyó en un administrador provisional, que fue Arcis previamente a su cierre. Otra institución tuvo que establecer un plan de recuperación académica y 7 casos restantes no se formularon cargos, es decir, se terminaron las investigaciones sin cargos formulados. Adicionalmente a estas investigaciones, que son básicamente las acciones más fuertes que realiza el Ministerio en materia de regulación, hay otro tipo de actividades que son más cotidianas, más del quehacer habitual de del DIDESUB, que están concentradas en su unidad de regulación, y ahí simplemente puse una enumeración para dimensionar la cantidad de acciones que se realizan en esta materia habitualmente en la división. Ahí tenemos 39 fiscalizaciones de diversa naturaleza, supervisiones anuales, etcétera. En el fondo, lo que yo he querido reflejar con esta información tiene que ver con la disposición y el ánimo que tuvo el Ministerio de Educación en el gobierno anterior respecto de esta materia. Esta es una materia relevante para el Ministerio en términos de que refleja el resguardo de la fe pública y refleja el resguardo al derecho a la educación de los jóvenes y, por tanto, siempre hubo una preocupación muy importante respecto de las materias de investigaciones y fiscalizaciones y regulación en general. Sin embargo, también hay que recordar que la legislación vigente en ese momento presentaba importantes limitaciones que ustedes más que nadie conocen, ¿verdad?, porque han estado involucrados directamente, sobre todo quienes son parte de la Comisión de Educación de la Cámara, ¿verdad?, en los distintos avances que ha habido en esta materia desde el punto de vista legislativo. Si bien la dictación de la Ley 20.800, que fue en el año 2015, mejora las condiciones en las cuales el Ministerio puede desarrollar esta actividad, sin embargo, esta mejora no es suficiente. Hay limitaciones que tienen que ver no solo con lo normativo, sino que también hay limitaciones más bien prácticas, más bien del diario vivir, digamos, al interior de la división, partiendo porque la unidad de regulación, por ejemplo, a cargo de esta materia es una unidad más bien pequeña, que no cuenta con la cantidad necesaria de profesionales y con la, diría yo, experiencia o competencias profesionales adecuadas. Ustedes saben que al interior de la administración pública es complejo, ¿verdad?, el fortalecer las unidades, el poder complementar sus funciones, y eso es una de las limitaciones que en la práctica hemos tenido que enfrentar. Adicionalmente, hay restricciones normativas que dificultaban el acceso a la información necesaria, especialmente de carácter financiero. Esa información no necesariamente era disponible. Ustedes saben, hasta antes de la dictación de la Ley de Educación Superior estaba vigente el secreto bancario, no se podía pedir información de las entidades relacionadas a las universidades, no había sanciones a las personas cuando no entregaban la información, por tanto, se funciona en general, o se funcionaba, hablando en pasado, muy desde la buena intención o buena voluntad de las propias instituciones. Hay también limitaciones en términos de las causales por las cuales el Ministerio podía intervenir. Estas son causales bien restringidas y establecidas por derecho estricto, es decir, no se puede intervenir por cualquier razón, sino que están muy acotadas en la norma. Y también había limitaciones en relación a las sanciones que era posible establecer, ¿verdad? Tenemos que toda la lógica de la Ley 20.800 y de la ley de la LEGE está referida al resguardo del Ministerio respecto del reconocimiento oficial. Por tanto, todas las funciones del Ministerio y las sanciones asociadas están referidas precisamente a una investigación que conduce, ¿verdad?, al cierre de la institución. Por tanto, no hay acciones intermedias que sean factibles o no son adecuadas o suficientes a las distintas situaciones que se enfrentan en las instituciones. Por tanto, eso también inhibe un poco el uso de estas atribuciones. Bueno, este listado de limitaciones no es desconocido para ustedes, es muy conocido porque tiene mucho que ver precisamente con el diagnóstico y con el fundamento que se utilizó para avanzar, ¿verdad?, en la legislación y establecer acá todo un capítulo en la Ley 21.091 que tiene que ver justamente con la Superintendencia de Educación Superior, ¿verdad?, y las atribuciones que este organismo tiene a futuro, cuando se implemente, para poder hacerse cargo de este proceso regulatorio y de estos elementos que hemos mencionado. Básicamente aquí los principales cambios tienen que ver, por un lado, con la capacidad institucional. Ya no estamos hablando de una unidad adentro de una división, sino que estamos hablando de una entidad, ¿verdad?, que está constituida especialmente para estos efectos, que esperamos que vaya a contar con el personal calificado, con los recursos suficientes, etcétera, para poder hacerse cargo de estas funciones. En segundo lugar,
se establecen un número significativo de situaciones que hasta la fecha no eran causales de infracción y que ahora sí son causales de infracción por parte de la institución de educación superior, es decir, hechos que hasta ahora eran legítimos pasan a ser hechos que pueden ser sancionados, como por ejemplo la publicidad engañosa y otros que están expresamente listados en la ley. Asimismo, hay una definición de un catastro de sanciones factibles de aplicar, es decir, se va más allá que solamente el cierre de la institución, sino que hay multas, amonestaciones, etcétera, que permiten una mayor flexibilidad y una mayor acción en el caso de irregularidades. Y por último, está la sanción máxima establecida para la prohibición efectiva del lucro, que como ustedes bien conocen, llevó incluso a la definición de una figura delictual respecto a esta materia. Entonces, eso fue un gran avance, se logró en conjunto con los diputados y senadores del Congreso y, por tanto, creemos que parte un escenario distinto en esta materia a futuro. Situación específica ahora en la Universidad del Pacífico, dicho todo este contexto general. Ustedes conocen, creo, muy bien los antecedentes, entonces solo me quiero referir cuál fue la acción del Ministerio en ese momento. Esta situación, en términos de su expresión pública, podríamos decir que parte en marzo del 2017, cuando hay una carta, un oficio más bien, del presidente de la CNA al Ministerio de Educación señalando que la institución, no va a presentar sus antecedentes para reacreditación. Se vencía su plazo de acreditación y no se iban a presentar sus antecedentes para un nuevo proceso. Y el oficio expresamente señala que esto es el seguimiento, digamos, o sea, que las observaciones que habían en los procesos anteriores, era muy importante que hubiese un seguimiento de estas observaciones y dice ahí específicamente que es de suma relevancia para garantizar la mejora continua de la institución. Este oficio en su texto no contiene ninguna denuncia, ninguna irregularidad, sino que menciona esto. Esto es importante para garantizar la mejora continua. Aquí lo importante es que esto, si bien es cierto, y nadie puede dudar, digamos, de la verdad de esa frase, aquí hay que vincularlo, digamos, a cuál es la posible reacción del Ministerio de Educación. Y si estamos pensando en una situación que derivó finalmente en una crisis, tendríamos que analizar qué entidad tiene ese oficio como para derivar en una acción más significativa o más grave por parte del Ministerio. Y la verdad que hay que pensar y hay que recordar que en ese momento, en esa fecha, la acreditación tenía carácter voluntario, por tanto, este hecho de que la institución no presentara sus antecedentes para un nuevo proceso de acreditación no revestía el carácter suficiente, la gravedad suficiente para que el Ministerio tuviese que iniciar una investigación. Es decir, acá había por parte de la universidad el uso de una facultad que la ley le confiere, por tanto no puede ser sancionada por esa razón. Entonces, un primer elemento a tomar en cuenta tiene que ver con la juridicidad, digamos, de este hecho y que, por tanto, el Ministerio no podía reaccionar con una investigación. Entonces, lo importante aquí es que la presentación de la CNA por sí sola no reunía los requisitos establecidos en la Ley 20.800 para esta investigación. La ley exige antecedentes graves, que hagan presuponer que la institución se encuentra en peligro de incumplimiento de sus compromisos financieros, administrativos, etcétera, o incurrir en infracción grave de sus estatutos. Además, la ley señala que estos antecedentes, o sea, que la investigación se inicia por una resolución fundada. Esa frase es clave en esto porque la resolución fundada es un elemento del derecho administrativo, ¿verdad?, que tiene como fundamento que la autoridad no abuse, ¿verdad?, de sus atribuciones frente a posibles consecuencias negativas que eso tiene para el administrado. Por tanto, tiene que haber un fundamento de la resolución que adopta la autoridad. Hay que reconocer acá en esto, por ejemplo, que el hecho de la apertura de la investigación, por el solo hecho de que la institución no había acreditado o no se iba a acreditar, escapa completamente a la digamos, acción habitual hasta esa fecha. De hecho, hay que destacar que nunca se ha iniciado una investigación, por ejemplo, por instituciones que pierdan su acreditación. Es decir, si la CNA se pronuncia incluso y le dice a una institución no acredita, eso no da curso a la investigación, aun cuando ahí haya situaciones de déficit de calidad. Sin perjuicio de lo anterior, sí existen consecuencias de la pérdida de acreditación y el Ministerio se preocupó de que esas consecuencias fueran claramente manifestadas. Entonces, ahí hay dos ejemplos. Se le ofició a la Comisión Ingresa informándoles que la universidad perdía la acreditación y que, por tanto, había que tener cuidado con los procesos de asignación de los créditos con aval del Estado de esa fecha. Y eso es un oficio que ustedes pueden acceder, está en el Ministerio de Educación, en que se informa a la Comisión. Luego también hay un seguimiento de las carreras de pedagogía,
dado que, como ustedes bien saben, las carreras de pedagogía no pueden ser impartidas por instituciones que no tienen acreditación, por tanto se le informa a la universidad oportunamente que a contar de abril de 2018 va a perder la posibilidad de impartir estas carreras y de hecho posteriormente las carreras fueron canceladas su personalidad jurídica, o sea, perdón, su reconocimiento oficial. Entonces, esos dos ejemplos, digamos, damos cuenta que el Ministerio sí tomó acciones respecto a la no acreditación de esta institución. Adicionalmente, igualmente, a pesar de que considerábamos que jurídicamente esta información no era suficiente, realizamos otras acciones para poder averiguar, investigar, digamos, informalmente si es que existía una situación más compleja en la institución. Y ahí hay un listado de cosas que se hicieron al interior que no tienen un respaldo específico porque fueron más bien actividades propias ahí de la función técnica, ¿verdad?, de los equipos, en que se revisaron los estados financieros reportados al CIES, que son estados financieros, como ustedes bien saben, poco práctico, poco eficiente, diría yo, para el tema financiero, para el tema de sostenibilidad financiera, porque son una foto, ¿verdad?, al año que tiene que ver con el cumplimiento de la ley en materia de contable y que, por tanto, no dan cuenta de la real necesaria situación financiera. Esto, desgraciadamente, no lo puedo explicar con toda propiedad porque no soy especialista financiera, pero lo que a mí me han informado es que no da cuenta exactamente de la situación y por eso uno observa muchas instituciones que tienen ciertos déficits en esas presentaciones, y hay algunos ejemplos. Luego se consultó en los análisis financieros que realiza la Comisión Ingresa. La Comisión Ingresa tiene un modelo de análisis de riesgo financiero, pero que está asociado al pago de los créditos, porque como las instituciones son garantes de los créditos, hay un modelo de riesgo para saber si la institución va a ser capaz o no de asumir las garantías. También se consultó y no había hasta esa fecha ninguna información de riesgo, digamos, de indicadores de riesgo respecto de la universidad. Se revisó la situación judicial, estamos hablando de marzo de 2017, tampoco había demandas, digamos, laborales o contractuales de incumplimiento. Y por último, se revisó el registro de reclamos o denuncias por parte de estudiantes, profesores, etcétera, que se mantiene al interior del Ministerio y tampoco existían a esa fecha de reclamos. Entonces, si uno suma, digamos, todos estos antecedentes, claramente no había espacio para una acción distinta del Ministerio de la que se adoptó. Posteriormente, esto pasa, digamos, parte del año y en octubre se recibe una nueva comunicación, una información en el diario más bien. Hay una información pública, un cierto revuelo público respecto a la situación de la universidad y frente a eso entonces se le pide a la universidad un informe específico respecto a su situación financiera y especialmente respecto al estado del cumplimiento de las obligaciones académicas, financieras, laborales, administrativas, etcétera. Ese informe llega el 20 de octubre, presenta un plan de acción 2017-2018 y acredita que la universidad a esa fecha estaba con todos sus antecedentes en términos académicos, financieros, administrativos, etcétera, con total normalidad. Es decir, que no había situaciones de impago o situaciones de incumplimiento por parte de los académicos, etcétera. También en ese informe se acredita por parte de la universidad que había ido solventando parte de sus deudas. Esto tuvo que ver con la venta del inmueble que tenía la universidad, ¿verdad? Y que fue utilizado esos recursos, no sé si en su totalidad o parcialmente, para solventar deudas que tenía la institución. Por tanto, también su situación patrimonial, o sea, su situación de deudas más bien, era mejor en ese momento. Finalmente, tuvimos una reunión con las autoridades de la institución en el mes de noviembre. Esto fue a raíz de la renuncia al rector. Nos reunimos con su subrogante en ese momento. Bueno, de acuerdo a la información dada por ellos, la renuncia tenía que ver más bien con situación de edad, digamos, de salud, y que el rector continuaba como asesor. Por tanto, no había tampoco ahí una situación de crítica o compleja. De hecho, no tuvimos ningún reclamo por parte del ex rector al respecto. Y en esta reunión confirmamos el normal cierre de las actividades académicas del año 2017. Es un año que se completó de acuerdo al calendario académico, que no hubo mayores inconvenientes. Y finalmente acordamos con las autoridades de la institución que íbamos a seguir monitoreando la situación, porque sí, ellos reconocían que obviamente la institución estaba enfrentando un periodo de dificultad financiera y que estaban en búsqueda de apoyo de parte de terceros, digamos, que pudiesen transformarse en nuevos miembros de la corporación y con algún aporte capital. Eso está reconocido por la institución en ese momento y por eso se acuerda monitorear la situación. Para terminar, en conformidad entonces con todas las actividades desarrolladas durante el 2017,
concluimos que hasta incluso a fin de año no se daban las causales legales para realizar esta investigación. Ahí hay un detalle, digamos, de todo lo hecho y de todas las conclusiones finalmente. Y solamente señalar que al inicio del año 2018, digamos, hay que recordar que bueno, el cambio de gobierno es en marzo. No hubo espacio, digamos, para seguir haciendo acciones de monitoreo. En las conversaciones informales con las nuevas autoridades se explicó que aquí había una situación que monitorear y finalmente la verdad es que nosotros estimamos que se realizaron todas las acciones que eran pertinentes en ese minuto, que no teníamos cómo anticipar, que venía finalmente una situación que se gatilló como en octubre del 2018, o sea, varios meses después, para poder haberla anticipado y haber realizado algunas acciones adicionales. Simplemente ratificar que esto el tema de preocupación por la situación de estudiantes, por la situación de las instituciones, era un tema y sigue siendo, me imagino, en el Ministerio de máxima relevancia, que nosotros no nos escapamos, digamos, de esa responsabilidad, sino que por el contrario, tuvimos la valentía de cerrar 2 instituciones con las complejidades que eso tiene y, por tanto, en este caso, simplemente estimamos que no había antecedentes suficientes para justificar actuar de otra forma. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doña Alejandra. Voy a dar una ronda de preguntas. Diputado Venegas. ¿Quién más? Diputada Girardi. Diputado Vallejo. ¿Sí? Diputado Venegas. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias, presidente. Saludarles a todos y a todas. El informe que nos entrega la ex jefa de la División de Educación Superior. La verdad es que en mi experiencia desde acá de la comisión, tanto en lo relativo a lo que hicimos, yo me siento parte, de promover y dictar la ley 20.800 para tener herramientas, porque ese era el problema inicial. Yo quiero dar fe que eso es así y que lo demás, la institucionalidad y todas las restricciones, debieran superarse, con la creación de la institucionalidad establecida en la ley 21.091. Es decir, una superintendencia robusta, con dientes suficientes como para actuar, que era lo que ocurría. Nos quedamos cortos con la 20.800, es claro, nos quedamos claramente cortos. No obstante que era un paso adelante respecto de la situación anterior, estábamos prácticamente de manos atadas. Y lo único que puedo decir, presidente, es que lo que menciona la ex jefa de la división es exactamente lo que yo vi. Yo nunca tuvimos alguna luz roja hasta el 2000, hasta el que se desata esto, y es como raro porque incluso yo mismo promoví. Yo soy promotor de algunas investigaciones que realizaron a determinadas instituciones por otras aristas en donde no ha ido muy bien, para ser sincero. Y la verdad es que el Pacífico no estaba en esa condición, digamos, de una condición así que era alguna luz roja, un semáforo, oye, pongan atención aquí, por lo menos hasta el año 2017, que es el que está básicamente en... Entonces, como pareciera ser claro, cualquiera que conoce un poco la legislación sabe que la decisión de la institución en orden a no ir al proceso de acreditación 2017-2018 tenía efectos devastadores para el problema central, que es el financiamiento, porque no podían acceder al crédito, porque está asociado. Y en consecuencia me parece que por ahí hay un elemento, y tampoco tengo claro que efectivamente lo que queda consignado en el informe, que la venta de su patrimonio, léase inmuebles, haya estado efectivamente destinada a pagar deudas. Por lo que yo le he escuchado a los estudiantes, ¿no es cierto?, pareciera ser que no. O sea, yo me he formado la impresión que no, que tuvo otros destinos distintos a eso, y que eso explica, ¿no es cierto?, que se gatille la crisis, pero ya ha entrado el 2018, que la ex jefa sitúa hacia octubre del 2018. Entonces, lo único que digo es que hay coincidencia con lo que ella ha señalado, con lo que es mi propia
percepción del proceso y como testigo, digamos, activo de lo que ha ocurrido acá con las distintas instituciones que han tenido que ser investigadas y que han tenido que tomarse sanciones dolorosas, porque nadie, yo decía, cuando tuvo que tomarse la decisión de quitarle el reconocimiento oficial a la Universidad la Iberoamericana y antes a la siempre del mar, claro, nosotros nos damos cuenta del tremendo impacto en la gente, en los funcionarios y especialmente en los alumnos. Así que es lo que puedo aportar, presidente, que es como un poco avalar lo que ha dicho ella, me parece súper coherente con lo que yo vi en este proceso. Gracias. Tiene un aval. Tiene un aval en la... ¿Cómo? Tiene un aval, le digo. Ah, sí, claro. Diputada Girardi. Bueno, saludar a la Alejandra Contreras y agradecer su intervención en esta comisión, pero yo claramente no coincido con lo que ella plantea, ¿no? Y eso incluso yo lo conversé telefónicamente con ella cuando este tema explotó, que a mí me parecía el colmo que no se hubiera iniciado esta investigación, porque yo creo que sí habían denuncias. O sea, el hecho de que uno de los fundamentos para no otorgar la acreditación sea por parte de la CNA, que plantea que esta universidad paga por arriendos, ¿ya?, montos sobrevaluados con respecto a lo que cuestan en el mercado y por lo tanto no beneficia a la institución, eso quiere decir claramente que están lucrando, ¿no? O sea, no quiere decir otra cosa. Por lo tanto, el hecho también de que cuando pierde su acreditación y hacen la apelación al Consejo Nacional de Educación en el 2014, ¿ya?, una de las razones que también se estableció en lo que planteó la CNA era que la relación que había con la familia y la gestión de la universidad, eso es lucro, ¿ya? Y por lo tanto, me parece increíble que la CNA, primero habiendo declarado todas estas situaciones en los fundamentos que negaron la acreditación, dentro de eso decía la universidad, y esto es como tercera vez que se lee esto en la comisión, es fiadora y codeudora solidaria de créditos otorgados por los bancos a la Fundación Julio Ortúzar Roja por los edificios de las sedes en Las Condes, Melipilla. Estos inmuebles son arrendados por la universidad y han sido tasados en una relación de 1,8 veces el valor de los bienes raíces a los créditos respectivos. Todo lo anterior configura una situación en que la universidad paga arriendo a la Fundación, que obtiene plusvalía por las propiedades que no benefician a la universidad. A ver, a buen entendedor, pocas palabras, ¿ah? O sea, aquí claramente lo que está diciendo la CNA es que esta institución está lucrando. Por lo demás, también se señalan en ese mismo informe el tema de la relación de la familia con las contrataciones millonarias a miembros de la familia. Todos los directivos principales son miembros de la familia. Y de hecho, la condición que pone el Consejo Nacional de Educación, en vez de plantear que aquí había lucro, es que saquen a los miembros de la familia, en vez de denunciar que efectivamente aquí había una situación que vulnera claramente lo que establece la norma, que es que las instituciones tienen que no tener fines de lucro. Y aquí esto se estaba enriqueciendo claramente la familia de Julio Ortúzar a través de la universidad, y eso me van a perdonar si el Ministerio no lo advirtió, entonces no es capaz de advertir absolutamente nada, ¿no? Porque además está muy claro en el informe de la CNA. Por lo tanto, yo no coincido en que no había denuncias, ¿no? Desde junio del 2017, existen demandas en contra de la universidad, ¿no? Y eso lo podría haber perfectamente indagado la División de Educación Superior si hubiera querido fiscalizar. Aquí yo creo que claramente habían indicios, Alejandra, perdóname que te lo plantee así, habían claramente indicios, es más, la CNA en el 2017 vuelve a decir que la situación de la Universidad del Pacífico ya no da para más, ya no resiste
mayor análisis la situación y resulta que el Ministerio no encuentra argumentos para investigar. O sea, ¿cuáles son los argumentos que tienen que haber para investigar entonces? Cuando hay denuncias de la CNA públicas de Muga en ese minuto, basta leer, me vas a perdonar, los fundamentos de la negación de la acreditación por parte de la CNA para darse cuenta de que la institución está lucrando y ustedes dicen que no hay antecedentes. ¿No? Eso me parece de un nivel de irresponsabilidad brutal. Cuando yo también les pregunto por qué no lo hicieron, tú me respondes porque la institución supuestamente la iba a comprar, iban a inyectarle capitales extranjeros colombianos. Por el supuesto, ¿no?, de que le iban a llegar platas, el Ministerio se inhibe de su obligación legal. Diputada, por un supuesto. Estoy haciendo las preguntas. ¿No? Y claramente yo creo que esta institución, además, lo que aparece en el informe de CIPER, ¿no?, que la institución vendió y revendió sus sedes 10.000 veces, ¿no? O sea, tantas transacciones que llegaron a pagar, la última, la universidad pagó más de 9.000 millones por la sede que la propia fundación había pagado muchísimo menos. Por lo tanto, claramente aquí había una situación de lucro. Señor Cáceres, que estuvo acá sentado, no lo quiso decir directamente, pero lo dijo, que aquí había lucro y era muy fácil darse cuenta. Y él no solo dijo por esta universidad, dijo acá, son todas las universidades las que están... que todas las universidades privadas es una práctica habitual, ¿ya? Y el Ministerio no se da cuenta. Qué raro que el Ministerio no se dé cuenta, que todos se den cuenta menos el Ministerio, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que sí existían antecedentes y fundamentos claros, ya en la negación y en los fundamentos de la negación de la acreditación por parte de la CNA para que el Ministerio ya en esa época hubiera investigado. Mucho más en el 2017, cuando claramente... Muga vuelve a decir que esta situación no da para más. Eso para mí es una denuncia pública, una clara denuncia pública de lo que había que meterse a investigar y el Ministerio no encontró razones para investigar. Quiero decir, y lo he planteado y también se lo planteé al señor Vargas, que la ley establece cuando hay riesgo. No es necesario que se configuren las situaciones para alguna denuncia en particular de que dejen de pagar, etcétera, para poder investigar. Solo que exista el riesgo, ya el Ministerio debiera haber investigado. Y aquí claramente habían indicios de que había más que riesgo para iniciar una investigación por parte del Ministerio. Gracias. Diputada Vallejo. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al jefe de la División de Educación Superior y a nuestra invitada Alejandra Contreras. La verdad es que yo tenía básicamente las mismas inquietudes. Yo todavía no comprendo bien cuáles son los argumentos técnicos y jurídicos por los cuales se descarta iniciar una investigación. O sea, efectivamente, usted, por su intermedio, presidente Alejandra, dice en una entrevista en septiembre del 2017 que va a solicitar los antecedentes para ver si se inicia una investigación o no. Solicita los antecedentes, pero descarta investigación. Teniendo a la vista el primer informe de la CNA, luego la no acreditación del 2016, 17, y los argumentos que no son solamente de carácter académico, sino que son principalmente quizá el grueso y lo más importante es el tema financiero. ¿Con qué argumentos técnicos y jurídicos específicamente el Ministerio de Educación decide no iniciar una investigación por este concepto? O sea, aquí a todas luces había algo irregular. De hecho, la misma investigación que señala y que recurrentemente cita la diputada Girardi, señala las cuantiosas cifras que estaba percibiendo la Fundación de la Familia Ortúzar por concepto de arriendo. ¿Esas cifras no las manejaba el Ministerio de Educación? Extraño que, teniendo eso sobre la mesa, no se viera algo aquí, al menos extraño. Quisiera suponer que la institución podría correr el riesgo de un cierre, porque no se trata solamente de tener cifras azules o rojas, ¿no? Porque un balance financiero general no te da cuenta de si hay riesgo de que una institución termine siendo insostenible desde el punto de vista financiero porque están retirando utilidades. Entonces, eso a mí me llama realmente, me llama profundamente la atención que se haya descartado por completo por parte
de su jefatura, Alejandra. Y no, eso básicamente, presidente. Quedan doña Javiera, doña Valesca y el diputado Chalper. Para, sí, hagámoslo en el orden en que levantaron la mano. Para aclararle a las invitadas, las representantes de los estudiantes son invitados permanentes a la comisión, al igual que el jefe de la educación superior, quienes pueden hacer preguntas como cualquier miembro de la comisión. Doña Javiera, ya. la felicito más por pedir la palabra, que Sí, es algo porque viene idea. que le ha costado y lo ha adquirido. Muy bien. Ya, primero me voy a ir un poquito más atrás, como desde el principio de la presentación, más general, como para los que están como a cargo del tema de educación, si no se les hace raro de partida que una institución que siempre se presentó a las acreditaciones no se presenten, porque dieron como excusa que nunca se había iniciado una investigación cuando las instituciones no se presentan porque no es obligatorio. Yo lo encuentro extraño, como deberían sí indagar cuando una institución que estuvo en todas las procesos de acreditación no lo hacen. Segundo, en el informe del CNEAL 2017 dicen exactamente que la universidad está en una situación inmanejable, entonces no iniciar una investigación o no tener como datos suficientes para iniciarla lo encuentro un poco extraño, siendo que son ustedes los que están a cargo de que esto funcione. Después, cuando sí la acreditan, porque el rector Cáceres hace como todo este cambio y saca a la familia del mando, lo despiden 2 semanas después. Entonces, eso tampoco es suficiente para iniciar una investigación sobre la universidad. El tema de los arriendos, como decía la diputada Girardi, claramente salía en el informe que no beneficia a la universidad, que estaba casi al doble de la plata normal en la cual uno hace ese tipo de transacciones. Entonces, con todos estos datos y muchos más que estaban ahí, algunos medios tergiversados, pero estaban, que me digan que no hay un dato seguro para iniciar una investigación, yo lo encuentro extraño, porque si estoy a cargo de que la cosa funcione, pues lo mínimo que debería hacer es investigar. Y si me acuerdo, lo digo, se me fue. No alcanza a notar justo. Sí, levanta la mano, levanta la mano. Valesca. No, usted levanta la mano primero. Después del diputado Chalper. Sí. Bueno, gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados, a Alejandra y a Magdalena. Gracias por venir. Nosotros sabíamos que no estaban en la obligación de venir, pero aún así vinieron, así que se los agradecemos. Me gustaría recordar el artículo 3 de la Ley 20.800, que dice lo siguiente. El Ministerio de Educación, de oficio o por denuncia y por resolución fundada, dará inicio a un periodo de investigación preliminar de carácter indagatorio en aquellos casos que, en uso de las facultades que le confiere la ley, tome conocimiento de antecedentes graves que en su conjunto o por sí solos hagan presuponer que una institución de educación superior se encuentra en peligro de a. Incumplimiento de sus compromisos financieros, administrativos o laborales. En este caso, durante el año 2017 por lo menos, ya existían antecedentes financieros y de carácter administrativo, ya existía un desorden administrativo en la universidad. B. Incumplimiento de los compromisos académicos asumidos con estudiantes. C. Y esto es lo que más se utiliza cuando las universidades, por regla general, se les revoca el reconocimiento oficial y posteriormente cierran. Infracción grave de sus estatutos o escritura social, según corresponda, o de las normas que la regulan, en especial aquellas derivadas de su naturaleza jurídica, en el caso de las universidades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del decreto con fuerza de ley número 2, y en fin, continúa. Uno presume que el Ministerio de Educación, particularmente la División de Educación Superior, en este caso sabe perfectamente cuál es el estatuto en el cual se basa la misión, visión y objetivos, en el fondo, que tiene una institución de educación superior, particularmente una universidad. Si existía una fundación de la misma familia vinculada, estoy hablando de escrituras públicas, no estoy hablando de escrituras de carácter privado, en el fondo que nadie pueda tener acceso. Nosotros nos demoramos menos de una semana en tener acceso a toda esa documentación.
la que cumple con los objetivos estatutarios de la universidad no es la propia universidad, sino que es la fundación. Y posteriormente se hacen modificaciones de la misma fundación para abrir el mercado de esta institución en el fondo que está impartiendo educación, y nuevamente se vuelve a hacer una modificación, ahora sí, de la universidad para poder nuevamente expandir sus posibilidades de mercado, CFT, IP, etcétera. Si no les llamó la atención, si es que lo tuvieron en mente en algún minuto. Ahora, como ya leí, la ley 20.800 dice que efectivamente podían actuar de oficio mediante la información que ya se tenía. Simplemente recordar que las carreras de pedagogía en la universidad se cierra por los pésimos resultados que tuvo pedagogía en la prueba inicia dentro de la misma universidad. Eso también me parece que pudo haber sido una alerta en algún minuto, ya que exactamente lo mismo pasó en el caso de la Universidad del Mar, que los chicos que estudiaban pedagogía dieron la prueba de inicio y les fue pésimo, más allá de las otras negligencias que eventualmente se hayan podido cometer. Si además tuvieron eso como antecedente a la vista. En el PPT hace alusión a que habían otras universidades, además, que también estaban en una situación financiera compleja. Dentro de ellos entiendo que la Universidad de las Américas, ¿no? Ya. Y otras universidades más. Pero la Universidad de las Américas pertenece a un holding, que eventualmente, si la Universidad de las Américas, claro que lucra, como dice la diputada Girardi, si eventualmente la Universidad de las Américas no tiene las lucas, eventualmente podrá el Andrés Bello, en buen chileno, salvarla por el momento, ¿verdad? O si no, la Universidad de Viña del Mar, o si no, el AIEP y su homicidio, o la Escuela Moderna de Música, que son como todas las universidades que comprende el holding Lauret. Lo mismo pasa con la Universidad del Desarrollo, lo mismo pasa con las otras universidades que se mencionaron, la Finisterra con los Legionarios de Cristo, en fin. Entonces, las otras universidades financieramente tenían un respaldo que eventualmente daba lo mismo si la universidad estaba con números rojos o no, porque eventualmente alguien podía responder económicamente por estas universidades. Pero no era el caso de la Universidad del Pacífico, ya que el único respaldo que tenía no era un respaldo en sí mismo, sino que más bien era una responsabilidad autoimpuesta por la misma familia dueña de la universidad en términos de hacerlo responsable solidariamente de obligaciones que por sí no deciden contraer y los estudiantes por supuesto que tampoco. Entonces, si tampoco se tuvieron esos antecedentes a la vista para iniciar un proceso de investigación de oficio eventual. Y la última pregunta es, uno puede entender quizás que el Ministerio a principio de año, por lo menos respecto de la información que aparece en CIES en temas financieros, no tuvieran la información con posterioridad, porque entiendo que la investigación se hace una vez al año y al principio de año, ¿no? Entonces quizás eso pudo determinar en que no se tuviera la información a mediados de año. Si eso es así, tú como expresidenta o sea, como ex jefa de la División de Educación Superior, ¿crees que tal vez ese tipo de fiscalizaciones deberían hacerse por lo menos 2 o 3 veces al año? Diputado Chalper, gracias por la paciencia de esperar hasta el final. Especialmente en Semana Santa. Oiga, bueno, saludar al presidente, por supuesto, por su intermedio al jefe de División de Educación Superior, también a la expositora. Yo creo que es importante que nos situemos en qué contexto estamos teniendo esta discusión. Esto es una comisión investigadora y, por lo tanto, obviamente, lo que nosotros tenemos que desentrañar son las responsabilidades políticas, que tienen un estándar totalmente distinto al estándar de la responsabilidad legal o la responsabilidad penal o la responsabilidad administrativa. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, en virtud de los antecedentes que tenemos en consideración, ¿es posible establecer si hubo alguna omisión o alguna negligencia de las autoridades de turno para sacar conclusiones que después son votadas en una sala? En ese contexto, me parece que especialmente la exposición de la diputada Girardi a mí me ha ahorrado mucho trabajo. Yo creo que efectivamente aquí la clave está, y me permito casi citar por su intermedio, presidente, lo que aquí se ha dicho, la expresión peligro de. O sea, si es posible tener en consideración, a la luz de los antecedentes que usted tenía arriba de la mesa, si había un potencial riesgo de esas causales y, por lo tanto, si le es atribuible o no a partir de eso alguna acción concreta. Eso es lo que tenemos que de alguna otra manera reflexionar nosotros en la comisión y a vista de lo que especialmente se ha expresado, da la impresión que se pudo haber tenido más proactividad, más ejecutividad
en el ámbito de la fiscalización. Por lo tanto, yo creo que es importante porque si aquí no exigimos un estándar mayor del necesario, no. Aquí lo que estamos tratando de medir es si hay una responsabilidad política por parte suya en particular y, por supuesto, el equipo que usted dirigía. A mí la expresión plan permanente de monitoreo, que es la que se emplea en la conclusión, entiendo que está, la verdad que me parece de un nivel de ambigüedad simplemente superior. ¿Ah? ¿Qué significa un plan permanente de monitoreo? Y me parece preocupante, porque digamos, es como el bolsón de payaso donde digo, mire, no, si yo igual algo hice, digamos, pero me parece que no es satisfactorio para los estándares de lo que estamos conversando. Entonces, esa expresión me parece, bueno, ahí está expuesta, me parece bastante poco contundente, por llamarlo de alguna manera, presidente. Y finalmente, otro de los ejes de su exposición, y quisiera saber cuál es su opinión, es en el fondo insistirnos en varias oportunidades que ustedes cerraron 2 universidades, llevaron adelante varias fiscalizaciones. Pero yo quisiera saber cómo fue la concretización de ese proceso, en el sentido de que entiendo que los convenios finalmente, los convenios que hicieron con estas universidades, no fue algo que se logró cerrar, sino que de alguna otra manera quedó abierto. Entonces, si uno aquí como exige ciertos estándares argumentativos, presidente, si aquí hemos dicho hasta el cansancio, que no, miren, a mí tienen que creerme que fuimos muy proactivos, de hecho, tanto así que cerramos 2 universidades, pero esas 2 universidades que se cerraron, hasta donde entiendo, no se cerraron del todo, sino que quedaron abiertos los convenios y no se terminaron cerrando en su gestión, o sea, fue algo que no fueron capaces de hacer. Entonces, yo por lo menos como quiero tratar de formarme una convicción, diputado Venegas, de si hay una responsabilidad política en esta materia, yo creo que también es importante que usted nos cuente ¿por qué no fueron capaces de dejar concluidos esos procesos? ¿Por qué los dejaron abiertos? ¿Por qué se demoraron tanto en hacerlo? Que creo que es una cuestión súper significativa para medir esa responsabilidad política. Eso, señor presidente. Gracias. Ya, muchas gracias. Presidente, perdón, yo me permito una licencia. Yo tengo harto respeto con mis colegas, no me permito comentarios chistosos. Yo conozco perfectamente la ley y he hecho tanto así. Bueno, argumenta usted. No, es que usted no hagamos diálogo. Sin micrófono. Termine de hablar, diputado Chalper. Terminar de titular a los Está bien, bueno, está bien. Diputado Venegas no le ha dado la palabra. Citemos al diputado Venegas la próxima sesión. Diputado Chalper, se acabó su tiempo. Vamos a pasar a la respuesta de la invitada y se me separa el parcito. Yeah. Yeah. Ya, pero no, si yo a mí me da lo mismo que me necesito que se callen ahora para escuchar a la. Yeah. Doña Alejandra, yo creo que hay ya suficientes preguntas sobre la mesa, así que le voy a dar que responda así. Le quiero comentar a los diputados y diputadas que tenemos 2 exposiciones con preguntas hoy día. No, queda una nomás. Pero que acerca de las respuestas que haya, si hay rectificaciones, preguntas sobre la respuesta, etcétera, que por favor la hagamos de manera muy acotada y con eficiencia para que tengamos el mismo trato con la siguiente exposición. Adelante, doña Alejandra. Bueno, en realidad no son tantas preguntas, son muchas afirmaciones más que preguntas en lo que se han hecho, pero yo las transformo en preguntas, no te preocupes. Sí, por cierto. A ver, yo creo que aquí hay un primer antecedente que es importante tomar en cuenta que tiene que ver con la temporalidad. Todo el proceso que tuvo que ver con la acreditación anterior, que fue sujeto a observaciones de la CNA, posteriormente realizado por el CENED, fue realizado en el año 2014. Y estamos hablando ahora del año 2017. Por tanto, hay una temporalidad que no se condice, ¿verdad?, con el hecho de tomar esos antecedentes como base de lo que pasó o de lo que podría haber pasado eventualmente en el 2017. Entre medio transcurrieron 3 años en que la institución continuó funcionando, digamos, con dificultades porque matriculó alumnos, o sea, tuvo un año en que no pudo matricular alumnos con crédito por este impasse entre la acreditación de la CNA versus la que hizo después el CENED. Entonces ya se vio perjudicada en esa situación académica financieramente, pero aún así continuó prestando su actividad académica con regularidad. No sé si la palabra normalidad es la más adecuada, pero con regularidad y sin incurrir en infracciones o en incumplimiento. Entonces, primero hay un elemento, digamos, que tiene que ver con la temporalidad y, por tanto, no había una, por llamarlo de alguna forma, una revisión en el año 2017 directa y a priori de esos antecedentes anteriores.
Segundo elemento a tomar en cuenta es que acá hubo acreditación por parte del CENED. Esta no era una institución no acreditada, era una institución que tuvo acreditación y ahí yo no puedo dar cuenta de cuáles fueron las razones por las cuales el CENED, digamos, desestimó los argumentos de la CNA para no acreditar y confirió la acreditación. Tengo entendido que ustedes ya conversaron, ¿verdad?, con los representantes de ambas instituciones y tendrán claridad al respecto, pero al Ministerio de Educación no le corresponde jurídicamente cuestionar las decisiones de organismos autónomos. El Ministerio de Educación, digamos, tiene una obligación legal al respecto y tiene que hacerse cargo de la juridicidad de nuestro sistema, y en ese sistema el CENED le correspondía, de hecho en instancias de apelación, la acreditación de la Universidad del Pacífico, y tal como todos ustedes conocen, fue acreditada en su momento. Por tanto, entrar a cuestionar los argumentos entregados en ese proceso no le corresponde al Ministerio de Educación, y sí sería una infracción a su funcionamiento, a su normatividad y a su juridicidad. Por tanto, en ese sentido, creo que es complejo, digamos, adjudicar las razones de ese proceso 2014-2015 a lo que se pudo o no hacer en el 2017. Adicionalmente a eso, se ha dicho que hubo denuncias públicas por parte del señor Muga en el año 2017, y la verdad es que esas denuncias fue una declaración en la prensa que no tuvo ningún correlato con alguna denuncia oficial al Ministerio de Educación. La verdad que es difícil hacerse cargo de todas las conversaciones y opiniones personales que existan en la prensa, digamos, en diversos momentos en el mundo de la educación superior, que ustedes saben, este es un ámbito bastante controversial y permanentemente existen opiniones que en ese instante no se transformaron en ninguna presentación oficial, ni por escrito, ni verbal tampoco. Yo no tuve ninguna reunión con el señor Muga respecto a la Universidad del Pacífico que él me haya solicitado para informar toda esta situación. Por tanto, no es factible, creo yo, desde el punto de vista jurídico, que nos hiciéramos cargo de esa situación. Luego, doña Alejandra, ¿sí? La diputada Girardi va a hacer un comentario muy breve. Solo una... ¿Y usted, frente a la denuncia que él hizo, aunque haya sido por la prensa, se le ocurrió llamarlo y preguntarle por qué estaba diciendo eso? Porque así como a lo mejor a él no se le ocurrió llamarla a usted tampoco se le ocurrió llamarla. Queda hecha la pregunta. Doña Alejandra. Frente a ese comentario que se hizo en la prensa, digamos que fue dentro de un contexto más amplio, en una entrevista, lo que hicimos fue pedir información a la universidad. Y hubo ahí un oficio, digamos, formal a la universidad pidiéndole la información respecto de estos eventuales incumplimientos. Y esa información se presentó en un informe que me imagino que está disponible en el Ministerio respecto de la situación de la universidad a esa fecha y el plan de trabajo 2017-2018. Con esa información real, digamos, objetiva y por lo menos escrita y que posible de corroborar en la práctica, es que nosotros como Ministerio consideramos que la situación en ese minuto no ameritaba una investigación. Tiene que ver además con el contexto de la Ley 20.800 y de la Ley General de Educación, la cual el objetivo de las investigaciones tienen que ver con el cierre, en el fondo con la revocación y cancelación de la personalidad jurídica de la institución. Si en ese minuto se hubiese realizado una investigación, que efectivamente, cuando ustedes mencionan que la investigación puede ser de oficio o por denuncia, que basta que exista un riesgo, efectivamente es así, evidentemente nosotros, eso no existe duda al respecto. El punto está que es distinto evaluar la situación 2 años después, digamos en el 2019, con toda la información posterior de lo que ha pasado, versus lo que existía en el 2017, con la información que en ese minuto existía y respecto de las proyecciones que esta institución tenía. Siempre el objetivo del Ministerio ha sido el resguardo de la situación de los estudiantes. Si una institución puede continuar funcionando normalmente y puede prestar su servicio adecuadamente, no existe una razón, creo yo, digamos, para que el Ministerio pueda afectar, digamos, el normal funcionamiento de esa institución. Creemos que acá el objetivo que tiene que tener el Ministerio es apoyar a las instituciones para que puedan funcionar normalmente. Y si en ese minuto eso estaba sucediendo, es distinto, obviamente, la evaluación que se puede hacer ahora con el conocimiento total de los antecedentes de lo que ha pasado posteriormente. Nosotros en ese momento no podíamos tener esa previsión hacia el futuro y creemos que con los antecedentes de ese minuto era más responsable
continuar, como se ha dicho aquí, monitoreando, que aunque parezca una palabra ambigua, en realidad tiene que ver justamente con estar atentos a los cumplimientos, incumplimientos, el desarrollo de las actividades académicas, los calendarios académicos. Existen formas de monitorear a las instituciones. Eso existe, nosotros estamos pendientes justamente de cómo se van cumpliendo las actividades, y prueba de esto es que la institución siguió funcionando incluso durante el primer semestre de 2018. Esto no se gatilló, digamos, inmediatamente. O sea, hubo un periodo adicional en que la institución fue capaz de seguir funcionando. Desgraciadamente después, los elementos financieros, que desconozco, el uso de los recursos internos de la institución, impidieron que esto avanzara. Pero el objetivo acá era precisamente poder apoyar el desarrollo de la institución y que ésta no enfrentara un periodo de cierre. El cierre se ve ahora, digamos, como una solución, pero en realidad, en mi opinión, por lo menos, el cierre de una institución no es una solución. La solución es precisamente que las instituciones funcionen adecuadamente, y esa es parte de la responsabilidad del Ministerio. Ahora, se ha mencionado también respecto de la fiscalización financiera, mencionaba la colega, si 2 veces al año se debiera hacer o no, etcétera. La verdad es que el Ministerio no hace fiscalización financiera, y eso es un elemento importante a considerar. El Ministerio de Educación no tiene atribuciones para hacer fiscalización financiera. Lo que hace es pedir una información, un balance que entrega la institución y lo hace público. Por eso se trabajó tanto para que la Superintendencia de Educación Superior fuese aprobada y tuviese todas las atribuciones que tiene, porque de ahora en adelante sí va a existir esa atribución para que a futuro todas las instituciones que están en situaciones de crisis sean previstas con anticipación, se pueda ir evaluando con tiempo. Y eso se discutió latamente en la discusión de la ley, por qué era necesaria esas atribuciones, cuáles eran las dificultades que tenía el Ministerio al respecto. Por tanto, atribuirle al Ministerio más competencias de las que realmente ha tenido tampoco es justo. Creo que en eso hay un trabajo por parte de la discusión de la ley que se puede revisar incluso para los fines de esta comisión, que explican claramente por qué esto no era factible realizar y cuál es la diferencia que existirá respecto de la superintendencia. Presidente. Sí, yo quisiera agregar unas preguntas muy concretas. ¿Cómo evalúa el actuar del Ministerio en contraposición al actuar del Ministerio en los otros cierres de universidades? Quisiera además que usted nos comentara qué cuestiones que ustedes tuvieron, o sea, dificultades por falta de atribuciones, se verían solucionados con la existencia de la superintendencia, y cuáles cree que no se van a ver solucionados por la existencia de una superintendencia, con las atribuciones que la ley le entrega, no con una superintendencia imaginaria, obviamente. Y eventualmente, si una pregunta ficticia, pero si usted tuviera que darle una recomendación a la persona que esté en su lugar sobre cómo actuar en estas materias, ¿qué le recomendaría? Sí, diputada Girardi. Lo que pasa es que yo mencioné una serie de antecedentes que están en el informe CIPER y que también están en la resolución de la CNA, que establece claramente, por ejemplo, los pagos excesivos en arriendo, el tema de la relación con la familia, etcétera, y una serie de situaciones que están consignados en el informe de la CNA, y preguntar dos cosas. Uno, si el Ministerio, la División de Educación Superior, conoció esa resolución, porque más allá de lo que plantea Alejandra, de que el Consejo Nacional de Educación es un organismo autónomo, la División de Educación Superior también es autónoma del Consejo Nacional de Educación, y también puede tener una información y una opinión distinta del Consejo Nacional de Educación, ¿ya? Pero claramente ahí hay antecedentes, ¿ya? Que a mí me interesa saber cómo los miraron ustedes y qué hicieron con esos antecedentes ustedes como Ministerio de Educación, más allá de lo que haya hecho el Consejo Nacional de Educación. Y por último, decir también que la opinión de Muga no es una opinión personal, es una opinión como presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, ¿ya? En tanto eso, él se pronuncia, no es un profesor, no es un alumno, no es cualquiera el que planteó esa opinión, sino que claramente el que estaba a cargo del proceso de acreditación, porque no lo hizo cuando se retiró, lo hizo mientras ejercía el cargo. Por lo tanto, no es una opinión personal. Doña Alejandra.
Respecto a su pregunta, presidente, o sus preguntas, a ver, yo creo que una diferencia importante respecto al actuar del Ministerio, en este caso, respecto a los procesos de cierre, es precisamente que esos procesos de cierre surgieron a raíz de denuncias concretas, digamos, presentadas al Ministerio por diversos actores, en un caso por el exrector, en otro caso por estudiantes, y otra cosa importante de manifestar. Todas estas investigaciones surgieron cuando las crisis ya estaban desatadas, es decir, no surgieron tampoco preventivamente, varios meses antes, cuando la situación en las instituciones era normal. En caso de Arce, en caso de Iberoamericana, las crisis claramente también estaban en una situación similar, digamos, a lo que sucedió finalmente con la Universidad del Pacífico en su momento, digamos, que se inicia finalmente la investigación. Entonces, son similares en ese sentido, digamos, que se inician cuando ya la crisis realmente no hay factibilidad de prevenirla, y en el caso de las dos instituciones surgen de de denuncias específicas. Yo creo que en esa dirección uno también tiene que preguntarse qué habría logrado una investigación antes, también quizás es un elemento a considerar, no por excusar, digamos, el no haberla realizado, sino que en el fondo es porque precisamente, yo insisto, el objetivo en esta materia tiene que ver con la continuidad de la actividad académica, con la protección a los estudiantes, y eso es algo que no se habría evitado, digamos, con una investigación anterior. Probablemente se podría haber incluso acelerado la crisis con esa acción por parte del Ministerio. Es una eventualidad. Es lo mismo, digamos, que es algo que no vamos a saber cuál habría sido el... Perdón, sí. me interesa indagar en ese punto sí. para el actuar futuro de las personas que estén en su cargo. Yo entiendo que si aparece un jefe de educación superior, qué sé yo, en la prensa y dice, esta universidad está en crisis, efectivamente agudiza la crisis. Exacto. Ahora, el omitirse de acción alguna, por también, supuesto que puede eventualmente terminar en una agudización de la crisis. Entonces, me interesa que ocupemos este espacio, esta situación, para encontrar cuál sería el actual correcto de un jefe de la División de Educación Superior, porque, como han expresado mis colegas anteriormente, efectivamente la potencial crisis o el peligro, citando la expresión correcta, de que la Universidad del Pacífico terminara como estaba, o sea, terminara como terminó, es efectivo que estaba sobre su mesa. Esa información, uno podía llegar a esa conclusión, más allá de los cuentos de los inversionistas colombianos, que me parece muy... No solo los colombianos no tenían conocimiento, yo creo que hay una confusión. Muy novelístico de parte de la familia Ortúzar, ¿ya? Porque además tenían que ser colombianos, no sé por qué. Entonces, me interesa saber cuál es... Yo la pregunta que hice, que puede sonar un tanto cándida, ¿ya? Me interesa porque en el fondo lo que quiero saber es que yo entiendo que usted piense que si sale usted irresponsablemente a decir, por ejemplo, esta universidad se fue al carajo, ¿ya? Efectivamente profundiza la crisis, pero eso no da pie a pensar, como usted acaba de señalar, que una investigación produciría ese efecto, porque una investigación sí se puede hacer de manera responsable y cuidadosa, e incluso se puede hacer de manera no pública, ¿cierto? Se puede hacer de manera privada. Entonces, me gustaría, usted que está viviendo la incomodidad de haber pasado por ese proceso y la incomodidad de someterse a las preguntas de los diputados que en el fondo en parte le están otorgando responsabilidad, me gustaría saber cuál es la forma correcta en que debería actuar el jefe de la educación superior. Quiero además que acordemos ahora cómo tiene que actuar el actual jefe de educación superior la próxima vez, no es que va a pasar dentro de los próximos 3, 4, 5, 6 años, que de nuevo vamos a encontrar universidades en crisis y de nuevo vamos a estar discutiendo de cuál era la forma correcta que tenía el gobierno que actuar. Entonces creo que no podemos dejar de pasar este instante para que zanjemos cuál es el actuar correcto. A ver, es difícil que uno tenga una certeza absoluta respecto de cuál es el actuar correcto. Creo que ahí depende de muchas circunstancias y de cómo se vayan dando las distintas situaciones. Ahora, si pensamos hacia el futuro, más que reevaluar si lo que se hizo bien o mal, etcétera, creo que aquí el actual jefe de división tiene una gran ventaja respecto a lo que teníamos nosotros en su momento, y es que precisamente, aunque ya parezca majadero porque lo he visto varias veces, es que el escenario normativo e institucional cambió sustantivamente.
Y ese escenario se une a las otras preguntas que usted había hecho que no alcancé a responder, que tienen que ver justamente de cuáles son las diferencias normativas y de facultades que existen, ¿verdad?, entre lo que tenía el Ministerio de Educación en su momento versus lo que tiene o va a tener la superintendencia una vez que ésta se implemente. Y yo creo que ahí hay un elemento clave respecto de lo que va a pasar a futuro, lo que debiese pasar a futuro, porque precisamente todas aquellas dificultades que tiene el Ministerio, y no son solo normativas, yo en esto quiero ser súper clara, que aunque suene complejo de explicar, digamos, el Ministerio, y es una de las razones por las cuales también se crea la Subsecretaría de Educación Superior, la División de Educación Superior era una entidad que funciona o funcionaba, y probablemente aquí el jefe de división puede ratificarlo, con muchas dificultades en términos de la actividad práctica, es decir, en términos de recursos, en términos de personal, en términos de tamaño, y por tanto no es tan simple, ¿verdad?, tener capacidad para absorber y asumir todas las funciones y todas las distintas labores. Eso, obviamente, la definición de la Ley de Educación Superior con los dos elementos, la superintendencia y la subsecretaría en conjunto, cambian completamente o van a cambiar completamente el escenario para el manejo de las políticas públicas y de la regulación, etcétera, en materia de educación superior. Es lo que se buscó, es lo que se explicó reiteradamente y es lo que se ha logrado con el apoyo de los parlamentarios. En ese sentido, las funciones de la superintendencia que tienen que ver precisamente con fiscalización, hay que recordar que la superintendencia tiene diversos tipos de funciones, fiscalización, asesoría, atención al resguardo de derechos por los reclamos de los estudiantes, etcétera. Todo el capítulo de fiscalización precisamente va a permitir que exista un mayor seguimiento, un control más estricto de todos los aspectos, no solo financieros, sino que también de cumplimiento de normas por parte de las instituciones de educación superior. Y en ese sentido, la información con que se va a contar para poder tomar decisiones es mucho más explícita, certera, para efectos de poder desarrollar las acciones por parte del Ministerio. De hecho, es la propia superintendencia la que va a desarrollar la función de investigación para poder fiscalizar a las instituciones de educación superior. Por tanto, las investigaciones pasan, digamos, a la superintendencia. Y en ese sentido, una superintendencia que tiene atribuciones para citar testigos, para hablar con las partes, recurrir a toda la información, digamos, no solamente de la institución, sino que también de sus empresas relacionadas, no hay secreto bancario, hay obligación de entregar toda esta información, por ende cambian completamente las condiciones en que estas investigaciones van a ser realizadas. ¿Cree hoy día que usted debió haber iniciado una investigación? Creo que con los antecedentes ¿No puedo ser más concreta la pregunta? Con los antecedentes que teníamos en ese momento estoy tranquila de que no se inició la investigación y que, por supuesto, con los antecedentes que existen hoy, uno podría decir sí, podríamos haberlo hecho. Con los antecedentes de ese momento creo que no había fundamento jurídico para poder iniciar, y eso es importante que se recalque esto, no había fundamento jurídico para poder iniciar la investigación. Yo hay muchas veces que quisiera hacer cosas que no podía hacer, exacto. Hay muchas veces que como jefe de división uno quiere hacer cosas que no puede hacer. Este es uno de esos casos. En este caso yo no podía iniciar la investigación porque no tenía antecedentes para tener una resolución fundada, y en esto sé que discrepo de la diputada Girardi, pero esa es mi opinión respecto de poder iniciar una investigación respecto a la universidad. Sí, en todo caso, para aclararle al público, las opiniones que aquí se han vertido, todas quedan en acta, y después, y después la votación de las conclusiones no tiene que ver con quién habló más, quién habló al final, sino que tiene que ver con cuáles conclusiones tienen mayoría de votos para pasar a la sala. Es que me toca pasar al siguiente tema. Sí, solamente quiero que quede en acta que la pregunta que yo hice no se respondió. Perfecto. ¿No? Sí, yo antes de pasar a la siguiente exposición, yo quisiera solicitarle a la comisión, en virtud de que los invitados que han sido propuestos por los diputados y diputadas, todavía nos quedan muchos por escuchar, y porque además ha sido una instancia que ha permitido tener un diálogo permanente, no solo entre los estudiantes de la Universidad del Pacífico y el gobierno, sino que también ha servido para los estudiantes de la Universidad Iberoamericana y ARCIS, que aún no terminan de ser reubicados, y en virtud de que el mandato de la comisión llega hasta el día 26 de abril, quisiera pedir una prórroga de la competencia de esta comisión de hasta por 30 días.
Lo someto a votación, o a menos que haya acuerdo. No, no pueden votar, efectivamente, tal como correctamente lo intuye. Se extiende el plazo. ¿Está de acuerdo? Ya. Muchas gracias. Diputado Venegas, ¿quiere pedir la palabra? Sí. Pero toqué la campana ya. Sí, no, está bien, solo que a través suyo consultar, esto debe ser solicitado en la sala, para que la sala... Sí. Eso. Eso. Y le pido que nos den el apoyo en la sala. Muchas gracias, doña Alejandra. Ahora vamos a recibir a la ex coordinadora del proceso de cierre de la Universidad del Mar del Ministerio de Educación, doña Magdalena Garretón Soler. ¿Cuenta con presentación PowerPoint? No. Entonces yo quisiera pedir que si alguien puede venir a apagar esto, porque... No, siempre lo hago porque la luz, el calor y el ruido, todo juega en contra. Tiene la palabra hasta por 15 minutos, pero se sugieren 10, como siempre. Okay. Bueno, muchas gracias por... Ahí no sé si se escucha. Muchas gracias por la invitación, señor presidente, a través suyo al resto de los diputados. Saludar a mis dos ex jefes aquí presentes también. No se me especificó en la invitación cuál era en específico de qué materia quisiera que les hablara, pero uno lo pudiese sospechar. Por tanto, me voy a referir brevemente a qué hicimos nosotros como equipo de cierre de la Universidad del Mar sin la ley 20.800, porque comenzamos a trabajar antes de esa ley. Luego, cómo armonizamos nuestro trabajo con la ley que fue dictada en la mitad del proceso y qué diferencias veo yo respecto... Perdón, es que una pregunta que es clave para entender todo lo que viene. ¿Usted tomó esa responsabilidad del año? 2014. Ah, ya. 2014. Sin embargo, trabajo en la División de Educación Superior desde el año 2010. Por tanto, la jefatura del proceso de reubicación lo tomo del año 2014, pero anteriormente también está vinculada con en la División de Educación Superior, donde también veíamos el caso de la Universidad del Mar, sin ser yo la jefa en ese momento. Y luego me voy a referir brevemente a qué diferencias veo yo respecto del Pacífico y de lo que ha pasado en la Universidad del Pacífico, y me imagino que tal vez anoté una serie de sugerencias de cuestiones que se pudiesen realizar, no sé si ya están contempladas o no en el plan que tiene la DIVESUP actualmente o serán cosas que se implementarán más adelante. Cuando estalla la crisis de la Universidad del Mar, el 2012, desde esta Cámara de Diputados también se le reclamó al Ministerio de Educación que el Ministerio de Educación tenía antecedentes en 2004 de mal funcionamiento de la Universidad del Mar, luego otros antecedentes en el 2007, sobre todo por mal funcionamiento de la carrera de Medicina de la Universidad del Mar, y diversas denuncias de profesores y alumnos el 2011 en algunas sedes de la Universidad del Mar, y sin embargo solo se comienza a actuar en 2012, luego que el rector Urrutia hace una denuncia pública de la crisis que está viviendo la universidad. En ese instante, como bien señalábamos, no contábamos con la ley 20.800, sin embargo se nombra inmediatamente, luego de la denuncia del rector, un equipo de asesores, dependiendo directamente del subsecretario de Educación, con un rango importante, los cuales comienzan a coordinar en terreno distintas soluciones y levantan una investigación grande, exhaustiva y profunda de lo que ocurría en la Universidad del Mar. Luego comienzan, paralelamente, todavía no estaba decretado el cierre, sin embargo, comienza en este caso la ministra Carolina Schmidt, a acercarse a una serie de instituciones de educación superior, en específico 26 instituciones, con las cuales
acuerda una futura reubicación de estudiantes de la Universidad del Mar. Esto diciembre del 2012, enero del 2013, finalmente con el acuerdo del Consejo Nacional de Educación se revoca la personalidad jurídica y el reconocimiento oficial de la Universidad del Mar, y el plan de cierre del Ministerio contempla 3 áreas. Una, cuál es supervisar a la propia institución que sigue funcionando con 4.500 alumnos y celebrar un acuerdo con el Consejo Nacional de Educación para la realización de exámenes supletorios. El primero de ellos se hace en marzo del 2014 y luego vinieron 7 procesos de examinación. El segundo objetivo del plan tiene que ver con reubicar alumnos. Se reubican 8.500 alumnos, no solo en las 26 instituciones que tenía acuerdo, sino que en un total de 53 instituciones. Y dentro de esas hay 5 instituciones con convenio de movilidad, es decir, que imparten las mismas mallas de la UDELMAR y titula la UDELMAR finalmente. Y una tercera línea del plan tiene que ver con la atención de alumnos y orientación. En ese sentido, se iniciaron una serie de acciones, se trabajó con el CERNAC, se publicó en nuestra web una cartilla de orientación a los alumnos en todo lo que respecta a cobranzas extrajudiciales, que fue de gran beneficio. Se trabajó con el síndico de la quiebra, de manera que pudiese salir de DICOM alumnos que habían caído en DICOM por el no pago de letras. Se llegó a un proceso se abrió un proceso de repactación de deudas que benefició a 7.000 alumnos, 6.600 letras fueron rebajadas de sus cobros porque se estaba cobrando servicio no prestado del año 2012 y 2013, y eso fue sin ley, sino que con un equipo proactivo del Ministerio que trabajó con la Superintendencia de Insolvencia y Reprendimiento y que trabajamos también con el síndico de la quiebra para poder lograr esa importante solución para los estudiantes y sus familias. ¿Qué otras cosas hicimos? Hicimos gestión con la Comisión Ingresa, la Alejandra, de manera de poder prontamente suspender el cobro del crédito económico del Estado a aquellos estudiantes que se habían sido reubicados, se hicieron acciones en las cuales nosotros pedimos que no se considerara como cambio de institución a los alumnos que se reubicaban, de manera de no cortar esa posibilidad, y pudimos conseguir con bastante esfuerzo y todo, sin embargo, logramos que Comisión Ingresa pudiese poner freno al cobro de crédito por este receso que habían tenido los alumnos en el proceso de reubicación. Se hizo una comisión con el Ministerio de Salud, se trabajó directamente Subsecretaría de Educación, Subsecretaría de Salud, de manera de poder facilitar que los exalumnos de la Universidad del Mar pudiesen tener campos clínicos idóneos en las universidades en las cuales habían sido reubicados, y también para los propios alumnos de la Universidad del Mar que continuaron, en específico la carrera de enfermería, porque medicina se cerró. No es menor esta gestión que se hizo entre los dos ministerios, sin ninguna ley que de por medio, sino que por la voluntad de ambas subsecretarías, de manera a poder darle, de poder asegurar la continuidad de estudio de los alumnos. Se hicieron visitas de supervisión y fiscalización a todas las sedes de la UDELMAR en múltiples veces, por lo menos 1 o 2 visitas al año durante todo el periodo. Y se estuvo encima de la Universidad del Mar el decreto de cierre, que es el decreto 17 del año 2013, nos facultaba a nosotros para poder supervisar las adecuaciones curriculares que hiciera la Universidad del Mar, de manera de poder ajustar el cierre de carrera. Estuvimos sobre ella, estuvimos revisando, se conformó un grupo un equipo de trabajo dentro de la División de Educación Superior que
no fue solo de gente de la División de Educación Superior, sino que se pidió gente en comisión de servicio de otras áreas, de manera de poder formar un equipo idóneo, dado que, como bien decía Alejandra, el equipo de regulación de la División de Educación Superior no contaba con todos los perfiles profesionales necesarios para poder hacer este trabajo de revisión curricular, etcétera. Entonces conformamos un equipo ad hoc. Eso. ¿Qué cosas nos quedaron pendientes ahí? Y yo quiero transparentarlo acá. Hay una cosa que a mí me persigue, digamos, que en el caso de la Universidad del Mar nosotros tramitamos una ley para poder otorgarle unas becas. Sin embargo, hubo una de esas leyes, que es la Ley 20.905 del 15 de febrero del 2016, que beneficiaba a 500 alumnos reubicados fundamentalmente en la Universidad Unicity Iberoamericana, la Universidad de las Américas y otras tantas instituciones que no habían recibido su beca, y se dictó esta ley para que pudiesen recibir sus becas correspondientes al año 2014, 2015 y 2016, y esa ley no se implementó. Entonces, ahí eso sí, no sé, a veces uno se cuestiona y dice, bueno, esta comisión investigadora no se implementó. Entonces, uno dice, bueno, esta comisión investigadora promueve, ustedes nos ayudaron a crear esta ley, nosotros hicimos un tremendo trabajo parlamentario por parlamentario para poder tener esta ley se dicta, y sin embargo esta ley que iba a beneficiar a 500 alumnos con beca por 2 y 3 años no llegó. Hoy día tenemos que alumnos que eran de la UDELMAR, que estuvieron en la Iberoamericana, que debieron haber recibido esa beca, no la recibieron. ¿Y qué pasó ahí? Eso yo lo dejo en el aire, porque eso es una tarea que no sé por qué quedó ahí pendiente. ¿Qué diferencias veo yo entre lo que ha pasado con la UDELMAR y con la Universidad del Pacífico? Bueno, a nosotros, estando en el equipo de UDELMAR y tal como les señalaba, nosotros tuvimos un trabajo muy estrecho con el equipo del Ministerio de Salud. En septiembre del año 2014 nos salta una tremenda alerta, que es una negligencia gravísima en el Hospital de Melipilla, cometida por alumnas de enfermería de la Universidad del Pacífico, Melipilla. Aquí está el diputado de Melipilla, no se fue, estaba. Ahí realmente nos saltó una alerta enorme de qué pasaba con la impartición de la docencia en la carrera de enfermería en la Universidad del Pacífico. Ahí se habló con el jefe de la División de Educación en ese momento, no era Alejandra todavía. Sin embargo, la universidad dijo que iba a subsanar eso. No sé qué pasó. Nos quedó siempre la impresión de que podríamos haber acompañado probablemente desde la DIESUB de una manera presencial, en terreno, darle mayor apoyo a la universidad de manera de orientarle una mejor a su gestión, porque la verdad que eso hecho fue de público conocimiento, notorio y de gran gravedad, una muerte de por medio. Nosotros, con la Universidad del Mar, como bien les decía, hicimos comisión con CERNAC, hicimos comisión con el Ministerio de Salud, hicimos gestiones con Ingresa. Yo no sé si esas mismas gestiones se están haciendo con la Universidad del Pacífico. Vi en prensa que el crédito con aval del Estado había comenzado a correr con los alumnos del Pacífico. Yo no sé por qué no se hizo lo mismo que con la Universidad del Mar, de enviar la nómina de alumnos que tienen CAE a Comisión Ingresa, de manera de que se les dé un plazo distinto a estos alumnos para que no le empiecen a cobrar los créditos. Yo he leído en prensa que hay alumnos que ya se le están empezando a cobrar los créditos debido a que no han informado nueva matrícula, por tanto caen en deserción. No sé cuáles son las medidas que se están tomando en eso, ni tampoco sé cuáles son las medidas que se están tomando en la DIESUB respecto a un plan de apoyo al administrador de cierre para poder acompañarlo en las tareas que tocan: supervisión de práctica, campos clínicos,
no son menores. También veo que el decreto de cierre de la Universidad del Pacífico, a diferencia del decreto de cierre de la UCINF, que es de 2 meses anterior, en el caso de la Universidad del Pacífico sí establece la posibilidad de que se llegue a un acuerdo con el Consejo Nacional de Educación para la realización de exámenes supletorios. No sé si eso también ya ha comenzado o no, y son cosas que aquejan a los alumnos, porque de 2.600 alumnos que veíamos en CIES que tenía el año pasado la Universidad del Pacífico, no más de 1.000 se han trasladado a las 4 instituciones con las cuales el Ministerio estableció acuerdo, pero nos queda la sede de Melipilla, que no sabemos cómo ir a seguir, y otros alumnos que no han tenido la posibilidad tampoco de acceder a las universidades con las cuales el Ministerio estableció acuerdo, o porque las aranceles son más altos, o por el normal reconocimiento de créditos que hacen las otras universidades autónomas que reciben a sus alumnos. Entonces, yo veo como diferencia fundamental el equipo. En el caso de la Universidad del Mar, apenas estalla la crisis, el subsecretario en ese minuto nombra un equipo importante de asesores que van a terreno, que establecen un plan que tiene muchas cosas que mejorar. Fue iterativo, fueron surgiendo problemas en el momento, pero yo creo que ahí sí se le dio una importancia. Fernando Rojas en ese minuto le dio una importancia al tema enorme, digamos, y se le dio se conformó un equipo como de alto nivel, con recursos, con la posibilidad de viajar, con la posibilidad de estar en la sede y también con la posibilidad de conversar con otros actores, para el caso de Derecho, con la Corte Suprema, Consejo, etcétera. Yo no sé si tengo algunas preguntas. No sé. Y justo en el tiempo. Diputados, diputadas. Yo. Diputado Venegas. Y después las representantes de la... Diputado Venegas, tiene la palabra. Solo para confirmar por tu intermedio, ¿usted ya no está en el ministerio? No, traje hasta diciembre del 2018. Quería confirmarlo. No, pero no hay problema. No, es que lo quería confirmar nomás porque sí, como que no me quedó claro y además... A veces estoy desde el 2002 en la administración pública, entonces se me sale el... No. Claro, y porque el know-how, todo el conocimiento y la experiencia que usted se pierde. Eso... A propósito de lo que yo le dije en buena, no en mala, al diputado Schalper, ¿cuánto tiempo, de verdad que no sé, cuánto tiempo llevó todo ese proceso que usted, en términos de años, el proceso de la administración provisional hasta el cierre definitivo? 6 años, ¿ves? Por eso no se puede poner término al tiro, porque es un proceso, porque la ley y la Constitución mandata que hay que terminar con los titulados, hay que reubicarlos. Claro. Hasta que estén reubicados. Y el costo. Esa es la pregunta. Bueno. Tiempo de duración del proceso y el costo, porque no es un dato no menor. Doña Javiera. Ya, sí, hoy día me he portado excelente. No es una pregunta y ojalá que no suene mal, pero siempre todos los invitados que tenemos vienen y como que cuentan súper bonitas las historias de sus trabajos. Y yo conozco gente que estudió en la U del Mar que hasta el día de hoy todavía no ha podido terminar de estudiar y han pasado 6 años y se atrasaron cuántos años. Entonces vienen, nos cuentan lo bonito que hicieron. Y uno mira para atrás y que hemos conversado con ellos, la misma presidenta de la Federación de la U del Mar que está recién terminando, según yo, y cuando pasó esto iba en tercero o en cuarto, y ahora recién está pudiendo terminar después de 6 años. Entonces yo creo que más que venir a contar lo bueno y lo malo que hicieron, es su trabajo. Entonces, si lo hicimos bien o lo hicimos mal, si fue bonito o no, cuánto nos demoramos, ojalá que no sean 6 años, porque yo creo que
mis compañeros se matan si tienen que esperar 6 años. Pero yo creo que ahora lo que hay que hacer es asumir errores y, como pedía delante el diputado Winter, ayudar a mejorarlos, porque venir a sentarse aquí a contar qué hice y qué no hice, y si estuvo bonito, estuvo feo, estuvo mal, estuvo bien, no, a mi parecer no es mala onda, pero sonó súper bonito todo el discurso sobre todo lo que hicieron y el equipo que armaron. No, sí, pues, pero por eso, y contó un discurso súper lindo que los que conocemos a la gente que fue parte de eso, sabemos que no fue tan bonito. Pues. Entonces, o sea, yo creo que la Vale sabe mucho más del tema, pero yo que conozco a varias gente que estudió ahí, no fue así, no fue como tan bonito ni tan bien armado el plan que se hizo. Eso. Señora Lesca. Gracias, presidente. Bueno, de nuevo agradecer a Magdalena por venir, porque sabíamos que insistimos que no tenía la obligación de venir. No me voy a referir sobre mi parecer ni en términos administrativos, ni jurídicos, ni personales, lo que fue la reubicación de los estudiantes de la Universidad del Mar, porque desde hace 6 años que mantengo la misma opinión. Fue nefasta. Nefasta. Desde la fiscalización para adelante fue nefasta. Fue tan nefasta que el mismo sistema hoy día permitió que los mismos estudiantes, particularmente de la carrera de enfermería, fueran a parar a la Universidad Iberoamericana y que hoy día estén en la misma situación. Tan nefasta que hoy día también tenemos estudiantes de la Universidad del Mar que también estudiaron en la Universidad del Pacífico y que hoy día no saben qué hacer, están desesperados con doble deuda y ahora, al parecer, en vías de asumir una tercera deuda. Fue nefasto. Y hoy día, obviamente, están pagando el crédito con aval del Estado por haber estudiado en una universidad fracasada, de la cual algunos pudieron titularse, pero siguen con el estigma de haber estudiado en la Universidad del Mar. Por lo tanto, le ha costado muchísimo encontrar trabajo. Pero me quiero referir puntualmente por lo menos a las cosas que nosotros vivimos dentro del proceso que llevó Magdalena, que yo creo que podrían mejorar en este caso, como por ejemplo la documentación perdida. No todos los estudiantes tenían la documentación para poder reubicarse. Las universidades, particularmente las universidades privadas, utilizan sistemas que son pagados a terceros y obviamente que si yo no pago ese servicio, lógicamente que esta empresa no me va a pasar la documentación académica ni de notas ni nada que en el fondo puedan tener los estudiantes. Eso pasó antes y está pasando ahora también. Pasó lo mismo con ARCE y el Ministerio, de hecho, tuvo que ahí ponerse con dineros para poder recuperar esa información académica. Y en el caso particular de la Universidad del Pacífico, se dice, porque nadie tiene certeza de eso, se dice que la documentación estaría dentro de este sistema Delfos. Se dice que la documentación está en unas cajas botadas en una sede que está arrendando la universidad en calle Rodeo, en Avenida Las Condes, pero nadie tiene certeza de nada. Entonces yo creo que y esta es como una sugerencia hacia los diputados, que lo hemos visto permanentemente tanto en las comisiones investigadoras como en la Comisión Permanente de Educación, de repente hacer obligatoria el hecho de que las universidades, de que el Ministerio de Educación en este caso, o a través de la subsecretaría, tomen como obligación contar con los avances curriculares, programas y mallas de cada carrera de cada universidad, porque eso lógicamente que va a ser mucho más rápido el proceso de reubicación de los estudiantes. Eso en términos de la documentación. Lo segundo, hacer mucho hincapié en que si se van a hacer convenios con universidades, más allá de que sean estatales o privadas, particularmente las privadas, fiscalizar los recursos. Porque pasó mucho que universidades se comprometieron a reubicar a X cantidad de estudiantes y finalmente no reubicaron a esa cantidad de estudiantes, pero sin embargo no se restituyó el dinero. Y muchas de esas universidades se salvaron con los dineros de los estudiantes de la Universidad del Mar, y eso hay que plantearlo así como es. Se salvaron gracias a los dineros de la Universidad del Mar, gracias a los estudiantes de la Universidad del Mar. ¿Por qué? Porque se entendía como una cartera de clientes, no con la intencionalidad en el fondo de continuar simplemente con un proceso de carácter académico. Eso lógicamente lo permite el sistema. Por lo tanto, la fiscalización de los convenios creo que sería relevante también ponerlo. El tema del DICOM que salió es sumamente importante porque hoy día esos mismos estudiantes que se dice que fueron eliminados de DICOM siguen en DICOM. No lo sacaron por la dedo de la Universidad del Mar. De hecho, es más, con la demanda que nosotros presentamos con cada uno de los estudiantes tuvimos que ir uno por uno a DICOM solicitando que lo sacaran. Y DICOM, como es un ente privado,
no le interesa y nos mandó como allá mismo donde dice el diputado Winter. Entonces, también es una situación que es compleja porque finalmente te envían a un no solo cobran, sino es que además ellos tienen un reglamento que muchas veces no cumplen, porque no les interesa simplemente cumplirlo. Ellos responden a otros intereses. Bueno, el CAE de la Universidad del Mar, ya lo dije, se sigue cobrando. Hay algo que es súper importante, que yo creo que Magdalena lo mencionó en el inicio de su presentación, que yo creo que es muy ejemplificador para todos los casos que hemos visto desde la Universidad del Mar hacia adelante. Todas las universidades han vivenciado exactamente los mismos síntomas. Todos. Por lo tanto, ¿era previsible lo que pasó en la Iberoamericana? Absolutamente. ¿Lo que pasó en Arcis? Absolutamente. ¿Lo que pasó en la Universidad del Pacífico? Absolutamente. Todas han tenido los mismos síntomas. Es más, los propios estudiantes de la Universidad del Mar, que estaban reubicados, o autorreubicados en este caso, en la Iberoamericana, fueron los primeros que dieron la alerta a sus compañeros en la Iberoamericana de que estaba pasando lo mismo que pasó en la Universidad del Mar y que podía estar sujeta a que sucediera lo mismo, que cerrara la institución. Pasa lo mismo, los mismos síntomas. Y se opera de la misma forma, no existe un cambio de forma. Y eso es lo complejo. Por lo tanto, a mi entender, en todos los casos anteriores al menos, ha habido una falta de servicio por parte del Estado, ha existido negligencia, habiendo exactamente los mismos síntomas. Tengo una pregunta para Juan Eduardo, que ha estado muy callado en esta comisión. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Con todo lo que ya se ha expuesto en esta comisión, con las reuniones que hemos sostenido con los estudiantes, con el administrador de cierre también, a tu parecer, y también al parecer de Magdalena, me gustaría saber ambas opiniones. ¿Qué les parece que es mejor, a su entender? Ambos. Ya, no importa. Perdón. Bueno. Es que soy muy... O por su intermedio, presidente, que es una persona muy ruda, perdón. ¿Qué les parece a ustedes, por su intermedio, presidente? Yo lo hice bien, ¿no? Perfecto. ¿Qué es mejor en términos administrativos? ¿Que sea el propio Departamento de Regulación quien continúe con los procesos de reubicación en tanto académico, administrativo, etcétera? ¿O volver a crear un departamento de reubicación? Porque en el caso de la Universidad del Mar se levantó un departamento de reubicación que contó con un equipo que, si bien era de gabinete, algunas personas eran como del gabinete, por lo menos era lo que sabíamos nosotros de ese momento, no era gente que participara en el departamento de regulación propiamente de algún departamento aparte, con recursos apartes también. Entonces, ¿qué les parece a ustedes de cómo debería ser quizás este proceso de la Universidad del Pacífico y obviamente los que vengan eventualmente hacia adelante? Y simplemente hacer una distinción, que una cosa es lo académico y otra cosa es lo estrictamente judicial. Lógicamente que cuando una personalidad jurídica de una universidad sigue vigente, indistintamente en el fondo uno puede hacer cosas para seguir ayudando a los estudiantes que en ese momento ya estén reubicados. Entonces quería hacer la salvedad que una cosa es lo estrictamente académico y otra cosa es lo administrativo externo que pueda suceder con esa universidad. Y lo último es preguntarle, por su intermedio, presidente, a doña Alejandra, si acaso tú crees que eventualmente, ya que hoy día estás en el CUECH, piensas o crees, no sé, desde tu experiencia o tal vez recogiendo opiniones internas, si eventualmente alguna universidad estatal esté dispuesta a efectuar, obviamente si es que existen los recursos para ello, una administración delegada por la sede de Melipilla, que yo creo que es fundamental para ellos hoy día. ¿Qué opinas tú con respecto a eso? Eso. Gracias, presidente. Diputada Vallejo. Sí, presidente, solo una pregunta muy específica que me llamó la atención, que la invitada doña Magdalena señaló que no se ha implementado una ley, la ley 20.905. Las 500 becas. La de becas de reubicación de estudiantes de la Universidad del Mar. Que
quisiera que eso se aclarara, no sé si por parte del actual jefe de la División de Educación Superior o la ex jefa de la División de Educación Superior, pero ¿por qué no se implementó o por qué no se ha implementado? Si es así o no es así, y si no se ha implementado, ¿qué pasó con esos recursos no ejecutados? Porque era una cantidad importante de recursos, entonces se devolvieron a la casa central, a la caja central, o fueron reutilizados en otro ámbito. Quisiera que se pudiera aclarar eso, presidente. Sí, yo quisiera preguntarle a doña Magdalena. Lo que pasa es que un problema de otorgar responsabilidades a las instituciones públicas es que evidentemente no son las que generan el problema. Por lo tanto, o sea, no son las causantes primeras, no está la familia Ortúzar sentada en la mesa. Y además no es resorte de esta comisión, de hecho, juzgar los actos de los principales culpables de la situación en la que estamos, sino de quienes pudiesen tener responsabilidades secundarias, que no dejan de ser responsabilidades, al fin y al cabo. Y ahí el tema de cuánto debe durar una reubicación es una cuestión bien compleja, porque o sea, me imagino que debe ser muy difícil estandarizarlo, toda vez que depende de la magnitud del desastre con el que uno se encuentra. Hay una, si me permiten, una licencia, hay una frase famosa de esa película en que discuten el Papa con Miguel Ángel, que le pregunta cuándo va a terminar la Capilla Sixtina, y él le responda, o sea, le pregunta cuándo va a terminar, y él le dice, cuando termine. Dice, ¿cómo yo voy a saber cuándo voy a terminar? Si yo pinto de acuerdo a mi inspiración. Entonces, creo que eso nos pone en una situación súper complicada, porque el acoger esa idea también puede llevarnos a una situación de irresponsabilidad administrativa, en donde quienes se hagan cargo del desastre simplemente digan, oye, esto siempre fue un desastre, por lo tanto no me molesten. Entonces, la pregunta que les quisiera hacer a ambas es si se les ocurre una adecuación administrativa que nos permita estandarizar de mejor manera los procesos de reubicación. Porque efectivamente, si a mí me preguntaran hoy día, después de todo lo que escuchamos, ¿cuánto debería durar un proceso de reubicación? La única respuesta honesta podría ser, no lo sé. No lo sé, tendría que estar en el caso, tendría que ver la situación. No es lo mismo si es que no me consigo campus clínico, a si me consigo campus clínico al día siguiente que asumo el cargo. No es lo mismo de si están todos los estudiantes en DICOM o no están todos los estudiantes en DICOM, o si las características de los estudiantes, por ejemplo, no es lo mismo si una universidad, sus condiciones académicas fueron las que terminaron por devastarla, o fueron sus condiciones financieras. Porque si son las condiciones académicas, entonces mi capacidad de encontrarle una reubicación va a ser distinta. O si son estudiantes de muy alto nivel socioeconómico, porque eso también es más fácil reubicarlo, porque muchas universidades van a querer, de hecho probablemente se reubiquen solos. O, por ejemplo, con la situación que estamos viviendo con la Iberoamericana, la situación de estudiantes que estén ni en el 70% más pobre, ni en el 1% más rico, que son los que en Chile pueden pagar una carrera universitaria. Los que estén al medio son súper difíciles de reubicar, porque vienen sin plata para pagar y sin beca para pagar. Entonces, habiendo vivido esa experiencia, yo les quiero preguntar qué recomendación hace si existiera la posibilidad de estandarizar los procesos de reubicación, porque, claro, para mí, juzgar si se ha hecho bien o se ha hecho mal, no en el caso de las alertas, ojo, estoy hablando de los procesos de reubicación, es muy difícil. ¿Comparado con qué? La única forma es hacerlo comparado con la situación con la que se encontraron. Y en ese caso, digamos, la situación siempre es dramática, por eso requieren una persona que está a cargo de la reubicación. Eso sería. Les propongo que respondan en este orden. Muchas gracias. Primero, aclarar lo que se refiere a las letras. Obviamente no. El plan que yo les describí, que benefició a 7.000 exalumnos de la UDELMAR, que se rebajaron 660.000 letras, correspondió al periodo 2012 y 2013. O sea, las letras correspondientes al 2010, 2011, esas se vendieron, y esas obviamente están en cobranza.
Los acreedores de la Universidad del Mar dispusieron que se hicieran paquetes y estos paquetes se licitaron y se vendieron y hoy día empresas de cobranza son las dueñas de esas letras que están cobrando. Sin embargo, nosotros pudimos conseguir que respecto de los periodos de crisis en los cuales los alumnos sí habían firmado pagaré y letras, esas letras no fuesen dentro de los paquetes de licitación. Se abrió una web donde los alumnos incluso podían revisar si esas letras estaban todavía por cobrar o no. Fue un proceso largo, etcétera. Respecto, uno dice, bueno, hicimos bien o no hicimos mal la pega, ¿con qué nos comparamos? La verdad que los grandes números nos dicen de que efectivamente la mayoría de los alumnos pudo seguir estudiando. Estamos hablando de un universo de casi 20.000 alumnos, en los cuales algunos efectivamente quedaron en el camino, no se reubicó el 100%, sin embargo, son múltiples factores. Por ejemplo, tuvimos casos de alumnos que se trasladaron a otras universidades y una vez adentro de las universidades, donde entraban como alumnos propios, no se les reconoció un avance curricular alto, sino que se les reconoció un 40%, por ejemplo, entonces se atrasaron. Otro punto que yo quería hacer mención y que dijo que por su intermedio, la señora Valesca, hay que tener ojo cuando se dice las universidades lucraron con los dineros de la reubicación de la Universidad del Mar. Aquí tuvimos universidades que estuvieron a punto de perder la acreditación por aceptar alumnos de la U del Mar. Voy a nombrar específicamente la Universidad de Tarapacá, la Universidad de Atacama. Fueron universidades tremendamente generosas que abrieron cupos en casi todas las carreras para alumnos de la Universidad del Mar, teniendo una sobrepoblación de alumnos que incluso en algún minuto logró que estuvieran en peligro las reacreditaciones de esas carreras. Entonces, con mucho esfuerzo, estas universidades y generosidad aceptaron alumnos. Obviamente que tuvieron que hacer adecuaciones en su infraestructura, tuvieron que invertir esos recursos, pero yo sería bastante más cuidadoso de decir aquí, no llegaría a decir, mira, la universidad lucró con los dineros de la reubicación porque tuvieron que hacer gastos importantes. Y aquí hay universidades que efectivamente tuvieron incluso a sus alumnos propios en contra, porque no querían que sus universidades aceptaran vía convenio a alumnos que venían de universidades académicamente inferiores a las que estaban, y ahí tuvimos comunidades universitarias, rectores, etcétera, que estuvieron dispuestos a ser generosos y abrir sus puertas, y aquí no, de verdad, lo digo sinceramente, yo no veo que aquí haya sido solo lucro. Puede haber un caso, bueno, no sé. Sin embargo, están todas las rendiciones hechas conforme, todos los recursos que se pasaron vía beca de nivelación académico y Fondo de Desarrollo Institucional fueron debidamente fiscalizados, todos pasaron por la Contraloría. Aquí no puedo dejar pasar que se diga así con esa libertad que las universidades lucraron por la reeducación de la Universidad del Mar. Yo creo que se encontraron con más problemas que beneficios ahí, y no sé, algún día la historia tendría que darle el reconocimiento a las universidades, sobre todo las universidades en regiones que hicieron esfuerzos enormes por poder brindarle una educación a los alumnos. Ahora, ¿qué haría yo ahora? Yo creo que debería, en virtud de la ley 20.800, no lo dice la ley, pero debería crearse un departamento, pienso yo, dentro del Ministerio de Educación o dentro de la futura Superintendencia de Educación Superior, que tuviese un panorama comparativo de las mallas de las universidades, de manera tal que se pudiesen hacer a nivel regional, por ejemplo, estudios cuando hay una universidad en crisis, de manera como poder reubicar. Pienso yo que podría hacer eso. Lo otro está pendiente, una comisión permanente de trabajo con el Ministerio de Salud por las carreras del área de la salud. Eso es un pendiente que tenemos de hace muchos años. Yo no sé si hay algo acá. Diputado Venegas.
refiere usted cuando la última frase, a una suerte de estandarización de una malla curricular para una determinada carrera. Claro, claro, es que para que no hubiera este problema de que vienen con desigualdades tan importantes entre una institución y otra, ¿no? Claro. ¿Eso es? Claro. Lo discutíamos cuando yo estaba en la universidad, imagínate. Sí, puede ser eso, sí. Ahí sí. No, ahora sí, no, está bien, se había terminado. Se entendió. Presidente, a ver, yo creo que lo que hemos constatado y escuchado tanto de parte de Magdalena, de Valesca, de las estudiantes, refleja justamente una de las cosas que yo mencioné en su momento. El cierre siempre es finalmente la peor alternativa, es decir, es la situación más compleja que se puede abordar desde el punto de vista educacional, porque siempre va a ser conflictivo, siempre va a ser complejo, no hay una solución óptima, siempre es el peor escenario o un escenario muy complejo de manejar. Y eso lo hemos constatado, digamos, con las opiniones, o sea, se hace el mayor esfuerzo posible y evidentemente ese mayor esfuerzo no es suficiente por la complejidad propia del proceso. Dicho eso, yo creo que el caso de la Universidad del Mar es un caso paradigmático en el sentido de la dificultad que contuvo, Magdalena lo ha reflejado muy bien en su exposición, que tiene que ver con el tamaño, que tiene que ver con la falta de atribuciones que existían en ese momento y cómo los aprendizajes de ese proceso han permitido, por una parte, dictar la ley 20.800, que genera ciertos mecanismos que facilitan ese proceso, porque, por ejemplo, genera la obligación de establecer los convenios, ¿verdad?, de reubicación de los estudiantes, en qué condiciones, que las universidades los deben recibir con los mismos aranceles, que se les debe respetar su malla curricular. Nada de eso existía cuando se hizo la reubicación de la Universidad del Mar y eso ha sido un aprendizaje y obviamente se han ido incorporando esos elementos dentro de la normativa vigente. Lo mismo, obviamente, respecto ahora a la superintendencia, que es un nuevo paso adelante, más bien en la etapa previa, en la etapa investigativa, ¿verdad?, en la etapa de fiscalización, en que hay nuevas herramientas para poder abordarlo. Dicho eso, yo creo que aquí, en términos de implementación, bueno, viene una etapa muy importante que tiene que ver con la implementación en la realidad, digamos, de todas estas herramientas. Por una parte, la implementación de la superintendencia. En materia del ministerio, la subsecretaría debiese ser una instancia de mucho mayor autoridad, de mucho mayor capacidad, que es lo que ha sido hasta ahora la División de Educación Superior, en términos de personal, de recursos, y eso debiese permitir, obviamente, asumir estas labores también con mayor propiedad. Y eso, indudablemente, que mayores capacidades institucionales permiten desarrollar mejores procesos. Creo que el esfuerzo que ha hecho el Ministerio hasta la fecha para efectos de desarrollar las reubicaciones es lo que se ha podido y es un esfuerzo significativo. Y que, como dice Magdalena, en los grandes números ha sido exitoso. Desde el punto de vista de las cosas que se podrían hacer, recomendaciones, etcétera, creo que efectivamente tiene que haber unidades especializadas en esta materia. Es una materia compleja. En términos de lo que preguntó el presidente, cuáles son los tiempos, yo creo que aquí hay que reconocer primero que es imposible que apenas se produzca el cierre, se va a contar inmediatamente con los convenios y con las instituciones que se hacen cargo. Ahí tiene que haber un periodo que debiese estar entre un semestre, ojalá, y no un año máximo, ¿verdad?, que fue un poco lo que pasó con la Universidad Iberoamericana, para poder consolidar esos convenios. Y finalmente el tiempo que demore debiese ser el tiempo que resta para que los estudiantes se titulen. Si hay alumnos de primer año reubicándose, bueno, serán 5 años para que estos alumnos puedan terminar sus carreras. Entonces, el tiempo debiese estar siempre vinculado a la duración de las carreras y no extenderse más allá de lo necesario. Por ende, ahí es imposible acotar el tiempo, porque obviamente la capacidad la necesidad de que los alumnos se titulen es lo que marca, ¿verdad?, la duración de estos procesos. Los alumnos hay que darles una segunda oportunidad si reprueban asignaturas, etcétera. Todo eso es parte del proceso educativo y, por ende, acotar los plazos tampoco es bueno. Hay que tener presente que esto requiere un tiempo para que los estudiantes con tranquilidad puedan terminar sus procesos. Y solamente para responder la pregunta respecto a universidades estatales, bueno, no puedo hablar, digamos, por las universidades, pero en mi rol
rol de estar trabajando con ellas. Sé que hay una muy buena voluntad de parte de las universidades, se está conversando con el Ministerio de Educación para poder hacer una propuesta concreta respecto de la reubicación, digamos, y de la situación de supervisión o de gestión académica, digamos, respecto a los alumnos de la Universidad del Pacífico. Y eso se va a presentar prontamente. Muchas gracias, doña Alejandra. Pido una prórroga de hasta 3 minutos. 3. Juan Eduardo. Muchas gracias, presidente. Estaba extrañando esto. Bien, por su intermedio, contestarle a Valesca. A ver, hay una diferencia fundamental, y es que cuando se constituye el equipo que finalmente da apoyo a la reubicación de alumnos de la Universidad del Mar, no existía la ley 20.800, es decir, no existía la figura del administrador de cierre. Hoy por hoy existe esa figura, y con todos los problemas que esa figura conlleva desde el punto de vista de lo que hemos conversado otras veces, es decir, de la superposición de facultades que existe entre el liquidador y el administrador de cierre, con todo lo que conlleva, es una figura que está llamada a liderar un proceso de reubicación. Esa yo diría, por su intermedio, presidente, que es la razón fundamental por la cual hoy día no se justifica un equipo que esté, por así decirlo, separado de la división futura subsecretaría. Ahora bien, habiendo dicho eso, hay que también clarificar que, dada la magnitud del problema, el alcance que conllevan estos cierres que, por cierto, son siempre traumáticos. Aquí, simplemente un paréntesis, no puedo más que compartir las palabras de mi antecesora. Es decir, la peor solución siempre es un cierre porque es, por definición, algo tremendamente traumático. Pero considerando eso mismo, es que, y considerando también las falencias que tiene el administrador de cierre en términos de las facultades limitadas, es que de igual manera nosotros hemos constituido como División de Educación Superior y futura subsecretaría una unidad o un grupo de personas que no está solamente supeditado a la participación de la Yolanda Peña, que es la jefa de la unidad de regulación. En este equipo participa el departamento jurídico, donde hay un abogado expresamente nombrado para estos efectos. Está Yolanda Peña, que es la jefa de la unidad de regulación. Está mi jefe de gabinete, que también participa y de hecho que ha tenido reuniones con ustedes. Y en última instancia también hay una persona del área de comunicaciones. Entonces, la idea es que este equipo se mantenga, pero siempre en un rol de apoyo a la gestión que debe tener también el administrador de cierre. Y en última instancia, y está mal que uno hable de uno mismo, pero debo hacerlo en este caso, también el jefe de la División de Educación Superior sabe que tiene un rol que jugar a este respecto, y es por eso que yo he presentado personalmente ante el Consejo de Coordinación de Universidades del Estado la necesidad de que alguna de esas universidades, debo recordar que lo que establece la ley debe ser preferentemente una universidad estatal, se pueda hacer cargo del cierre de esta institución. Así que, en definitiva, es un tema que atañe a todo el Ministerio y por cierto, digamos, hay un equipo especial, existe la figura del administrador de cierre, pero no por eso nosotros nos desentendemos del problema Valesca. Gracias. Muchas gracias, Juan Eduardo. Doña Javiera, ¿quiere...? Sí, ¿tiene? muy cortito. Por favor. Es un dato extra, como aparte de esto, bueno, para ustedes ya sabemos que le pega a fiscalizar más, sí. Pero nos dimos cuenta esta semana que la universidad nos volvió a estafar una vez más, y en el servicio de impuestos internos, hubiésemos partido por ahí. Lo siento, aparecemos como donadores, como que nuestra mensualidad era donada a la universidad, entonces tenemos como... ¿Qué? A la universidad, sí. Si no, nosotros nos metemos al servicio de impuestos internos, al SI, como para hacer la devolución de descuento y todo eso. En la última parte aparece Universidad del Pacífico y nosotros aparecemos como donadores a la universidad, más que estar como pagándole, que por lo que nosotros entendemos y creemos es para que ellos evadan impuestos, claramente. Pero sí, lo podemos conversar después, pero como dato, somos donadores de la universidad. Nos dimos cuenta el año pasado, en 2018. Ver, perdón, pero es... no. Es muy distinto
que se hayan dado cuenta del 2018 o que sea del 2018. Sí, o sea, nos dimos cuenta ahora al ver el tema Pero de la es devolución de impuestos. perdón que me alargue, es una figura que, según el antecedente que traen hoy día, ¿la ha ocupado siempre la universidad? No sabemos todavía. Ya. Pero don Juan Eduardo lo va a averiguar Es que hay que averiguarlo. sí, acuiciosamente. porque no es de todos los alumnos. Está rarísimo. Sí, Por es haberse muy raro, cumplido el porque no, objeto de la aparte sesión, que no somos todos los alumnos. Perdón, ahora sí. por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.